¿Qué tal? Bienvenidos a Énfasis, el acento en la política. Como siempre, un gusto recibirlos en este espacio. Recuerde que nos puede encontrar en nuestras redes sociales a través de YouTube, Revista Ser Empresario, o bien en Facebook, Revista Ser Empresario. Nuestra página web también está disponible, revistaserempresario.com.mx. Como siempre, traemos para ustedes los temas de más interés, de más actualidad. Y el día de hoy es un programa especial que, bueno, estoy completamente seguro que va a ser de su agrado. José Luis Mauricio. Francisco, muy contento esta mañana de estar aquí en Énfasis, el acento en la política. La verdad, ya 25 años con la revista Ser Empresario, Paco. 25, no más. Y lo que sigue, ¿verdad? Y contando. Y contando, la verdad, muy contento en este programa en donde vamos a platicar de cosas que están pasando en México. Algo está pasando en México, algo se está cocinando en México y va a ser de suma importancia nuestros invitados el día de hoy, porque justamente vamos a platicar qué se está cocinando, qué está pasando, cómo estamos despertando ya los mexicanos con esta conciencia ya común en todo México, en donde vamos a ver cambios interesantes, necesarios para México. Así es. Si te parece, presentamos de una vez a los invitados. El día de hoy nos acompaña alguien que usted conoce mucho aquí en la ciudad, Federico Solano, periodista, pero también metido en el rollo del activismo social y del activismo político. Y él viene acompañado, más bien nos trae a un personaje de talla nacional. Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha sido cofundador y participante de una cantidad impresionante o muy grande de grupos sociales, que ha sido particularmente su actividad más preponderante. Pero también ha desarrollado cargos públicos. Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y, más recientemente, senador de la República. Si me permites, Emilio Icaza, Álvarez Icaza. Gracias, Paco. Estás en tu casa. Gracias. Correcto. En casa. En Paritos, Sí, qué señor. grande alegría. Qué Álvarez bueno verles, Icaza gracias. Longoria. Exacto. Álvarez Icaza es un apellido Es compuesto. apellido compuesto. De mis abuelos decidió hacerlo así. Y Longoria es de mi madre. Y está bien que lo citemos porque me decía que también tengo madre. Claro. Todavía. Sí. Esta visita, ¿a qué se debe, Emilio? Estamos promoviendo con Federico Juárez y con otro grupo de personas, Víctor Vega y otros compañeros, compañeras, en Chihuahua un proyecto nacional que se llama Somos México, Somos MX. Es la propuesta de una nueva fuerza política. Es un proyecto que trata de responder al momento que vive el país. Es una opción para la gente que no se quiere quedar cruzada de brazos en el diagnóstico de un país que se está destruyendo en sus instituciones, que se está erosionando en sus sendas democráticas y que tiene severos pendientes en materia de seguridad, de salud, incluso diría de federalismo. Hay cosas que vemos como una regresión y Somos México busca hacer eso, una nueva propuesta de una nueva fuerza política en este país. Si me permites, por tu trayectoria, lo que te conocemos, lo que te hemos seguido a través de las cuestiones periodísticas, yo me permitiría o me atrevería a definirte como un político de izquierda, ¿es correcto? Sí, pero más allá de cómo me defina yo, lo que intentamos en Somos México es un proyecto más allá de ideologías duras. Para allá iba la pregunta, ¿Somos México es de izquierda? Y de derechas. Eso dice poco ahora, Paco. Ok. Dice poco, ¿no? Porque los populismos en realidad de izquierda y derecha son más o menos lo mismo. Y tienes con esto los chapulines y con esto de la pérdida de los horizontes, hemos apostado a un proyecto que le llamamos de libertades y de derechos. Un proyecto de causas. Es una gran alianza y coalición democrática. Es una convocatoria a los demócratas del país que convengamos en un proyecto que oriente democráticamente nuestro país. No me interesa, no me importa si son de izquierda o de derecha, eso la verdad es irrelevante.
Lo que importa es que tengan una convicción democrática de eso como puesta de rumbo de país y de proyecto. Una de las cosas, Emilio, que hemos notado, y Federico ha sido testigo de este tema, y lo hemos platicado en otras mesas, es el desinterés por parte de la juventud. Y creo que ahí está no parte del futuro, sino el presente. Correcto. Digo, lo han demostrado otros países, los jóvenes cuando salen a la calle y se manifiestan. ¿Cómo hacerle para que el joven se interese? ¿Cómo hacerle para que se acerque? Digo, a mí me tocó en su momento formar un grupo similar a este, en su momento se llamó México Nuevo, con esas siglas, con Luis Donaldo Colosio en el 94, en los 90s. Y éramos universitarios de los que nos metíamos a las sociedades de alumnos y peleábamos por la política. Y ahora hay desencanto. ¿Qué está pasando en las juventudes? Tú como catedrático o maestro de las universidades, Mira, ¿qué momento vive la juventud? sí veo que hay un tema de desencanto, no solo de los jóvenes, sino de una parte importante de la sociedad. Hay una crisis de representación. Y cuando pensamos en la participación de los jóvenes, yo pienso en dos niveles. Uno, en cómo educamos y fuimos educados. Toda la vida le hemos dicho a nuestros hijos, o nos dijeron, y reprodujimos, el mensaje que la política es una porquería. La política, voy a emplear mi mejor francés, la política es una mierda. Los políticos son corruptos, son horribles. Y ahora que queremos que participen, es como decirles, mijito, ¿no quieres pasar la mierda? Entonces los chavos, con absoluta sensatez, dicen, no, ahí te dejo tu María Rosa, tu De hecho, en las casas a nosotros nos tocó que el papá en la mesa decía, aquí no se habla ni de política ni de religión. O sea, la cosa de la política es algo alejado. Es más, cuando tú en una charla de amigos oyes que le dicen a una persona, hombre, pareces político, no le están haciendo un halago, no es un halago. No. Entonces, No es un halago. ahí creo que yo diría, si queremos que las juventudes participen, lo que nos toca es dar ejemplo. Porque es muy difícil pedirle a la juventud que participe y nosotros quedando en casa. Las palabras, decía el dicho, convencen, los ejemplos arrastran. Claro. Primer tema. Queremos que las juventudes participen, demos ejemplo. Segundo tema. Yo pienso que las juventudes tienen espacios de acción y de discusión muy distintos a nosotros. De hecho, son mucho más severos, ¿eh? Nosotros no utilizamos el concepto funar. No. Nosotros no utilizamos el concepto cancelar. O sea, cuando en los chats de los chavos, gostear. hay una conversación que a alguien no le gusta, automáticamente lo empiezan a bloquear, cancelar, y de repente lo borran. O sea, los términos de las conversaciones en la juventud son muy distintos a los nuestros y tienen muy sus formas. Pienso que tienen mucho interés en lo público, pero se expresa de otra forma. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que esas formas irrumpan en el espacio público para que entonces tengamos unos espacios de encuentro. Pero fíjate que lo que veo es que hay poco diálogo intergeneracional. Son como cápsulas del silencio aisladas, son como espacios sociales que interaccionan poco. Y me parece que nuestro gran dilema como país es cómo generamos los espacios de encuentro en general. El término de relación nuestro con la juventud es un término vertical. Y entonces eso lo que hace es que la juventud rechace y se aleje y platican entre ellos. Y súper intenso, ¿eh? Claro. Súper intenso. Son otros códigos. Entonces, queremos, bueno, lo que tenemos que propiciar, en mi opinión, son espacios de conversación horizontal, no vertical. Claro. Fíjate, curiosamente, Paco, Federico, digo, aquí está Carlitos, que fue el que trajo la idea de hacer un podcast que se llama Lo que nos une. Y justamente lo que vas a decir es que están haciendo estos jóvenes. Están yendo a las universidades, hablan con el rector, se sientan en una sala con jóvenes grabados en vivo. ¿Y qué nos une? ¿Qué es esa parte que nos permite, ¿no? Entender el pasado, el presente y lo que vamos a hacer en el futuro con ese diálogo abierto, Federico? Pues sí, pero y fíjate, José Luis, Paco, que tradicionalmente al joven no se le ha dado ese espacio, no se le ha abierto tampoco esos espacios. Tradicionalmente se usa al joven, pues ahora sí que nada más como carne de cañón, y no se le escucha. Sabemos lo que siente, lo que necesita, pero no se abren esos espacios. Y creo que hoy, desde los jóvenes, como tú lo mencionas con este joven y este podcast, están buscando esos espacios. Y yo creo que hoy, precisamente este proyecto, dentro de lo que dice Emilio, es también esa parte, ¿no? La parte generacional,
donde encuentren eco y el espacio para que el joven pueda externar lo que quiere, lo que necesita y lo que está sintiendo del país, porque finalmente también ellos lo viven, Paco. Sí, claro. También ellos lo sufren en las escuelas, en las calles, en la inseguridad, en la salud pública, lo viven. Y hoy creo que el joven definitivamente está despertando. Las redes sociales no podemos decir que no sea otra cosa más que la herramienta principal que hoy ellos están manejando y que aquí, como dice Emilio, hay esa ruptura generacional, ¿no? Donde ya una parte de los adultos, de la gente grande, se pierde y ellos pues lo están capitalizando. Y yo creo que hoy los jóvenes tienen que tomar un papel sumamente importante y fundamental en este cambio de país y entender también que ellos, como lo dice Emilio, pues se tienen que convertir en esos demócratas que salven al país, que salven a la ciudad. Déjame dar un ejemplo. Yo soy de los que le gusta el fútbol americano. Y vi, por supuesto, el espectáculo medio tiempo con Bad Bunny. Y yo, la verdad es que no me gustaba. Yo le preguntaba a mi hija, ¿por qué tiene usted este partido? Tú eres feminista y tiene letras muy borderas lo misógino. Sí. Pero me encantó el espectáculo. Y ves otras formas de comunicar, otros simbolismos, y la verdad que me pareció el mejor performance en resistencia cultural y mensaje de que el odio se le vence con amor y la unidad. O sea, y no, aquí hay cosas que tenemos que escuchar. Correcto. Y para mí, debo decirte, probablemente muchos de los jóvenes que me digan, jamaicón, ¿no? O sea, viene a descubrir ahorita a Bad Bunny, ¿no? Pero lo pongo solo como un ejemplo, porque pareciera que conversamos en frecuencias distintas. O en espacios distintos. También. ¿Sí? Mira, es que una de mis hijas estaba en la UNAM. Luego 3 hijos, 2 hijos. Y eran partícipes del movimiento feminista de la UNAM. Súper radicales. Sí. Y entonces tuvimos 2 conversaciones en casa que me sirvieron mucho de aprendizaje. La primera fue que le dije, oye, pues es que luego ustedes son muy violentas, ¿no? Rompen cosas y tiran. Y me dice, mira, papá, solo déjame decirte 2 cosas. Acuérdate que el feminismo no ha matado a nadie. Y en este país mueren 11 mujeres por violencia todos los días. Entonces, la próxima vez que digas eso, acuérdate. Y la segunda fue que yo estaba discutiendo y me dice, tú no puedes opinar porque eres hombre. No, güey, nos agarramos. De hecho, yo tenía ventaja. Sí. Y entonces nos sentamos, hicimos un grupo, nos juntamos varios parejas cuyos hijos eran amigos. Y resultó que no estamos de acuerdo en nada. Lo que piensan las juventudes del matrimonio, de los hijos, del plan de vida, Del trabajo, de comprar una casa. De pensionarse. es absolutamente distinto. Esta cosa de los perrijos o la onda de la fe, la onda de casar, por supuesto, pero ni de cerca. Y no lo quiero manifestar como mejor o peor, José Luis. Es diferente. Distinto. Correcto. Es Por diferente eso nomás. creo que tenemos que sentarnos a escucharnos. Y en Somos México tenemos una regla que busca atender eso, que es que 1/3 parte de las personas que postulemos tienen que ser de 35 años o menos. Porque eso, como bien decías, no es un tema futuro, es un tema de presente. Nada más el padrón electoral, el 30% Es que son jóvenes. De ahí viene la proporción, O sea, Paco. con eso le das la De vuelta a ahí cualquier viene la elección. proporción, claro. de ahí viene esa proporción de juventud, tiene que estar en las candidaturas. Claro. Y por supuesto que ese es el México que tenemos. Pero a ver, déjame hacerle un poquito al abogado del diablo. Decías tú el ejercicio que hicieron en tu casa. En realidad lo que hiciste fue tú irrumpir en el espacio de tus hijas. O sea, tú fuiste a ellas. ¿No será qué es lo que está haciendo falta? Que los políticos que tienen el liderazgo de este país, de todo tipo, vayan a los jóvenes. No estar esperando que los jóvenes vengan a participar en tus espacios. Fíjate que fue en realidad un espacio común, porque estábamos comiendo en casa. Pero digamos que la convocatoria, el acercamiento y todo eso. Pienso en los 2 extremos. Me parece absolutamente cierto que hay que tener una actividad proactiva y tener la capacidad para acercarse.
pero el acercamiento tiene que tener una fórmula de horizontalidad. Sí, claro. Si te acercas en la verticalidad, vas a ser rechazado. Claro, de sí, inmediato. automático. ¿Te van a funar? Y, mira, así. Y la segunda es, sí me parece que tenemos que tener espacios que les generen o que generen de manera natural el encuentro. Correcto. Espacios comunes. Y la verdad es que tenemos pocos espacios comunes. Una cosa, Francisco, perdón, que me llama la atención cuando empezamos la entrevista, cuando lo señalabas como socialista o pro-socialista, y hablaban de que ya las ideologías ya no existen. A nosotros como generación nos tocó ver la caída del muro de Berlín, nos tocó parte de la Guerra Fría todavía en los 70s, en los 60s, etcétera. Y esa apertura que se fue dando con la perestroika, todo lo que sucedió con Lech Walesa, el propio Papa que intervino, etcétera. Todo ese cambio político geográfico está ahorita teniendo esas consecuencias de esa ola que sucedió en ese momento. Y desaparecen las partes, los extremos de la izquierda y la derecha, y todo el mundo corre al centro, de alguna manera. Incluso el PRI pasó por esa metamorfosis, ¿no? De cambio. Incluso yo recuerdo cuando estábamos, decían que nosotros somos de derecha dentro del PRI, y estaban los chavos liberales, estaban los masones, y estaban cantidad de jóvenes ahí donde hicimos un parlamento nacional y demás. Y ahora, este movimiento de México creo que me encanta porque todos caben, se meten en la licuadora, y lo que va a salir de aquí es un batido excelente para lo que necesita México, donde sumemos esas ideologías que cada una trae lo bueno. Sí. Que traigan lo bueno cada una, que sea ecléctico el tema. Sí. Más allá de socialismo, yo diría una persona progresista y liberal. Ok, ¿no? buena definición. Más en términos de... Mi apuesta de vida ha sido trabajar en derechos humanos. Entonces, eso me ha servido como una buena escuela. Se puede estar de acuerdo contigo, pero lo que toca es que ejerzas derechos. Claro. Y creo que ese es un pacto muy importante. Sí. Porque entonces, si tú haces un pacto democrático con acuerdo de derechos, puede entrar mucha gente y con una regla. Los temas de conciencia son... Correcto. Y entonces cada quien atiende conforme su conciencia. ¿Para Su qué estamos educación. votando temas de conciencia? Pues sí. Cada quien actúa conforme cree en sus convicciones religiosas, éticas, personales, morales. Fin de la historia. Pero lo demás requiere un acuerdo a modo democrático porque lo que estamos viviendo es la destrucción de la democracia. Claro. Lo que estamos viviendo es lo que nos costó años a nuestra generación y las precedentes para construir instituciones públicas que significaran el espacio público. Fíjate, José Luis, lo que estamos viviendo ahorita, la ironía, es la destrucción de lo público. Sí. Se destruyó la salud pública. Tenemos 45 millones menos de citas en el Seguro Social. No hay medicamentos. No, hombre, no porque todo estuviera bien, pero está mucho peor. Se destruyó la educación pública. Yo estoy todavía en la escuela pública. Me siento muy orgulloso de así decirlo. Pero el gobierno López Obrador fue el primero desde 1921 que terminó con menos niños en la escuela cuando termina el gobierno de cuando empieza. 1.6 millones de niños menos en las escuelas. Desde 1921 no tenemos eso. Tercero, la seguridad pública. O sea, nunca habíamos tenido el nivel de homicidios y desapariciones que tenemos con los gobiernos de Morena. Cuarto, el espacio público. Y el espacio público en dos categorías. El espacio físico. Por el amor de Dios, ven cómo están las carreteras del país. Las calles cayéndose a pedazos, los coches totalmente rotos, los camiones, los asaltos en las carreteras. Pero también el espacio público intangible. ¿Y ese cuál es? Es de la convivencia. Por supuesto que había diferencias, siempre hay, de todo tipo. Que si los de Juárez y los de Chihuahua, que si los blancos y los morenos, que si los pirruris y los fresas y los nacos, ahora que si los chairos y los fifís, siempre. La diferencia es que hoy tenemos un gobierno que lucra, Que polariza. política y electoralmente de esa polarización. Esa es la diferencia. Digo que la promueve. La promueve, o sea, porque lucra de eso. Y como lo hizo López Obrador, se reproduce en cascada en todas las estructuras con gobernadoras, gobernadores, presidentes municipales, porque el lucro de la polarización tiene un rédito electoral. Y esa fórmula esencialmente es una fórmula populista que vemos en México y en Estados Unidos y en otros países, que se hasta reproduce en lo local. O sea, tú ves gobiernos municipales, yo conozco bien a Cruz, él fue mi compañero senador, pero tú ves esa formulita, hasta hace las mañaneras, pues. Sí. ¿No? Y eso lo que hace es que va rompiendo el espacio público de convivencia. Sí. ¿Cuántos no hemos perdido amigos en los chats de WhatsApp?
¿cuántos hemos tenido que hacer una especie de tregua en chat de familia? Y luego te bloquean en los Sí, chats de ¿cuántos? WhatsApp, O sea, ¿verdad? Sí. Se rompe la convivencia. Sí. O sea, tus amigos, tus espacios familiares, tus compañeros de generación, amigos de... ¿Sabes qué? Ahorita estamos en pausa. Eso es probablemente, en mi opinión, el mayor daño a este país. Dice Zunzunegui, citando a Marx, la teoría del conflicto, que Pues es sí. la gasolina de la izquierda mexicana, y quiero utilizar esa definición precisamente para puntualizar lo que te preguntaba José Luis sobre el socialismo. Yo deliberadamente, cuando te definí, utilicé la palabra izquierda, político de izquierda, pero en realidad, atendiendo a tu trayectoria, yo te definiría ya más ampliamente como un luchador social, Correcto. que del luchador social llega a la política, Sí. y que esa debería de ser la fórmula para cambiar las cosas en este país, que más gente de la sociedad llegue a la política. Mira, yo vine a Juárez varias veces. Y la más emblemática fue cuando vine con Javier Sicilia, ¿no? Que hicimos la caravana del dolor. Sí. Recorrimos, y cuando hicimos la ley de víctimas y nos sentamos con Felipe Calderón en el castillo de Chapultepec, porque aquí había un epicentro del dolor. Sí. Y hoy lo que vemos es cómo se han multiplicado esos epicentros del dolor Por toda la República. por toda la República. Sí, yo recuerdo haberlos entrevistado bajando el puente Sí, del justo, Ejército Nacional justo. con Ciro Gómez Leiva y otros periodistas estaban. Y yo te puedo decir, Paco, a mí ese recorrido, recorrimos como 4,000 kilómetros. Bajamos por muchos estados, parecía un surcido por toda la República. Se me fracturó el corazón, porque salieron a borbotones familiares de desaparecidos, de asesinados, de extorsionados. No quiero pensar cómo está hoy. Una cosa, pero eso es chiquito a lo que hoy pasa. Y justo por eso, porque estábamos de defensa de los derechos humanos, a ver todo ese dolor, queremos buscar respuestas. Cuando decimos causas, que Somos México quiere atender causas, lo que busca hacer es una respuesta a los dolores del país. Y los partidos en México tienen que ser un instrumento, no un fin. Cuando los partidos se convierten en un fin, y cuando los partidos son las mismas personas, solo cambiando de trapecio y solo con su gente, se envicia y pierden el sentido. Justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Porque la pregunta va a ser muy rara, ¿no? Y muy directa. ¿Quién es el dueño de Somos México? ¿Quién se va a quedar? Digo, ves a los Aguilar aquí con el PT, ves a Anaya a nivel nacional, ves al Verde con los niños verdes y demás. ¿Esto cómo se va a evitar eso? Porque creo que es la pregunta que todos nos hacemos, Paco, porque hemos hecho esfuerzos, se han hecho esfuerzos desde otros espacios, otros luchadores sociales, creando la posibilidad de generar partidos nuevos, ¿no? De nueva participación, incluso los independientes, todo esto. ¿Qué va a pasar una vez que sean partido político? Tienes mucha razón con la pregunta, porque en general en México los partidos tienen dueño. Morena, pues ya hablamos, ¿no? El Verde, pues es el mismo de hace 30 años, el PT es el mismo, MS prácticamente, el PRI, pues ya ni hablamos, Sí, ¿no? Ya nadie lo quiere. Ya lo El endosan. PAN, pues tal vez no tiene dueño, pero sí tiene cooperativa de dueños, ¿no? Es una sociedad Es anónima. una cosa ahí, ¿no? Sí. Entonces, lo que hemos convenido es 3 reglas que parecieran poca cosa, pero son un cambio estructural en el sistema de partidos que aspiramos a que contagie la idea. Primera, quienes sean dirigentes en Somos México no van a poder ser candidatos, para que no estemos trabajando por los mismos. Mira, fíjate dónde están todos los dirigentes. Pues están de senadores, diputados. Senadores, diputados, Claro. plurales. Y luego fíjate en los estados Lo mismo. y en los municipios. Entonces, primera regla, que parece cosa menor, pero es muy de ruptura y de cambio, es quienes sean dirigentes en Somos México no van a poder ser candidatos. ¿Eres una cosa o eres otra cosa? ¿Usted quiere ser candidato? Trabaje por la gente. Claro. No utilice La la estructura plataforma, a su claro. beneficio. Segunda regla, Plataforma. usted quiere ser candidato. Está muy bien. No quede bien con el dirigente, quede bien con la gente. ¿Eso qué quiere decir? Elecciones primarias. Elecciones, que la gente decida quién va a la boleta. Tenemos 2 ejemplos que pueden ser muy útiles para entender la idea. Una son las primarias de Estados Unidos. Las tenemos aquí al lado. Claro. Cómo van definiéndose y la gente va diciendo este.
Y la segunda, que es el método que a mí más me gusta, es lo que sucede en Argentina. Se llama las PASO. Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO. ¿Qué quiere decir eso? Que la autoridad electoral el mismo día organiza la elección interna de todos los partidos. ¿Para qué? Para que por voto popular la gente decida a quién va a la boleta. Porque hoy tenemos una cosa medio esquizofrénica, ¿no? Los de Morena nos dicen, sí, el juez, vamos a votar el juez, sí. Las encuestas. Las encuestas, no, las famosas encuestas Está bien, vamos a votar. ¿Y los candidatos de Morena quién los eligen? Pues el de Palenque. Él elige todo. A ver, la Ciudad de México ganó Harfuch por 14 puros puntos a Clara Brugada y no fue el candidato, O sea, ni siquiera. Entonces, hay esta hipocresía de decir que elija a la gente, pero no los candidatos de Morena. Entonces, por eso las PASO deberían estar para todos los partidos, para que la gente decida. Tercera regla. Una tercera parte de las candidaturas para personas de 35 años o menos. Y con eso estamos buscando la vacuna para no acabar en las cosas que no nos gustan. Y algo importantísimo, y yo creo que está en la ecuación, o la tienen ya vista, transparencia. Porque, por supuesto. a ver, ¿qué hacen los partidos con el dinero? ¿A quién se los mandan? ¿Cómo lo gastan? ¿Cómo lo administran? ¿A quién decide en qué gastar? ¿Y cómo lo justifican, no? Creo que la transparencia en esos momentos es un mecanismo de credibilidad. Nos pusimos una regla. No puede haber más del 40% del presupuesto en nominal. Porque si no, el partido sirve para unos cuates. El partido debe ser un instrumento. Es más, ni nos gusta la palabra partido. Es la forma legal que existe, ¿no? Pero lo entendemos más como un instrumento, como una fuerza ciudadana, como un movimiento ciudadano, como una expresión de la gente que utiliza esa herramienta. Claro. Por ejemplo, hombre, tenemos un problema severísimo de acoso del SAT, del IPS. ¿Acaso no habrá gente del mundo empresarial que pueda levantar la voz y decir, oigan, hijos de la verdad, le pago el seguro social a mis trabajadores? Y porque si no lo pago, al día siguiente me están pinches tocando y embargando y no hay medicinas. Y tengo que además prestarle a mi trabajador para que pueda atender a su esposa. Y el seguro social no funciona. ¿No será que podamos encontrar liderazgos empresariales que ayuden a diseñar una política pública con más sentido? Digo, este es el sentido Somos México, que esas voces se encuentren. Oigan, ¿no será que podemos pensar modelos de desarrollo donde la gente que genera la riqueza no sea la gente perseguida? Porque hoy, por absurdo que parezca, es que el gobierno ha decidido dar la persecución tremenda a los empresarios, ¿no? Y pues claro, luego dicen, ay, no estamos creciendo, ay, y andan así, presentan inversiones que uno dice, pues si fuera la mitad cierta, ya los suizos nos mirarían con envidia, ¿no? Claro. Porque son fondos, pero no pasa nada. No, y el empleo no estaría cayendo como está cayendo, o sea. ¿Por qué? Pues porque persiguen, y encima tienes toda la extorsión, todos los malandros, toda la maña, no te protegen, te da miedo denunciar porque si denuncias te desaparecen, y entonces tienes las opciones de un estado gandalla y en manos de la delincuencia. Perdón, pero eso no puede ser. ¿Qué queremos? Que la gente que vive eso sea la gente que levante la voz, y para eso es este instrumento. Claro. Hay muchos temas de los cuales podríamos hablar y creo que sí valdría la pena en la siguiente visita agendar una nueva entrevista. Claro que sí. Por lo pronto, ¿cómo va en parte? Hace poquito vi que estabas anunciando que ya tienen las firmas requeridas. Hasta un colchón barato. Anda buscando. A eso venimos de Juaritos. Sí. Fíjate que la ley nos pide dos grandes requisitos: hacer al menos 200 asambleas en alguno de los 300 distritos electorales federales. Ya llevamos 231. Ya estamos en el 77, 75%. Eso lo tenemos cubierto. Y el segundo requisito es tener al menos 256,000 personas afiliadas. Llegamos el domingo a eso. Hoy ya estamos en 265,000 y lo vamos a copetear. Vamos a pasar de 320,000. Sí, porque no va a faltar que te inventen, que esta no vale, y que para afuera. Y el día 21 de este mes, el día 21 de febrero, vamos a tener nuestra Asamblea Nacional.
van a venir 21 de febrero. 21 de febrero, delegados de todo el país. Vamos a justo elegir nuestra dirigencia nacional y vamos a tener un consejo ciudadano De lujo. de primera. Van a ver la gente que ha decidido a su aval. No puedo decir nombres ahorita, pero sí les digo que se van a impresionar. No. Dice que la base en boca propia es vituperio. No. Pero va a ser un consejo ciudadano. Yo respondería a eso, que también el exceso de modestia es una forma de presumir. Pues mira, vas a ver, porque lo que buscamos son gente que no necesariamente es militante, pero es un mecanismo de control y participación ciudadana. Correcto. Para que tengamos una conciencia que nos diga, se están equivocando, estuvo mal esa decisión o sigan excelente. Estoy viendo, quizá influenciado por el tipo de cargos que has desempeñado, todos los derechos humanos, el del INE, con este esquema de Consejo Ciudadano, que es como una especie de cerebro rector arriba de la dirigencia, ¿verdad? La conciencia. Es una conciencia de la dirigencia. Correcto. Hay quien dirige, este consejo no va a tener voto para no ser los responsables de nuestras tarugadas, pero sí necesitamos, y además es un mensaje a la clase política, se necesitan contrapesos. Claro. Este momento del país requiere mandar un mensaje de que se requieren contrapesos sociales, empresariales, políticos, civiles, académicos. Cuando se piensa que este es el mundo de un solo pensamiento, en realidad lo que estás haciendo es provocar un profundo conflicto y desencuentro. Y por eso es tan importante que se mande ese tipo de mensaje. Pero si quieres tener autoridad moral, tienes que empezar en casa. Una vez conseguido el registro, van a pasar a formar parte de la oposición. Correcto. En mi Eso opinión. que no quede duda. Ahora ya va la pregunta. Una En mi oposición opinión, real. Una oposición real. hoy la oposición está desaparecida. Y han dado de Salvo honrosas excepciones por ahí, también Cepeda y algún otro perdido por ahí que más o menos le pega con sustento al oficialismo, la oposición está perdida. ¿Cuál sería el papel de la oposición de Somos México? Igual y Federico quiere comentar. Y yo. A ver. Sí, yo creo que la oposición definitivamente se ha desdibujado, Paco, se ha movido a intereses, y yo creo que Somos México tiene esa gran responsabilidad de poder ser la voz de todos estas acciones, estos movimientos que realmente necesitan ser escuchados, pero también señalar lo que está pasando y lo que está mal. Y una oposición responsable, Paco. Aquí lo vemos en Ciudad Juárez, lo vemos en el estado de Chihuahua. Igual estamos que a nivel nacional no vemos oposición, no vemos ante los atracos que tiene el municipio, ante la falta de inversión que le hace falta a Ciudad Juárez por parte del gobierno del estado, pero no vemos oposición alguna que salga y levante la voz. Decía Emilia ahorita, los empresarios, lo acabamos de ver recientemente cuando se aprobó el aumento del impuesto sobre la nómina. En Chihuahua un grupo de empresarios alzó la voz, en Ciudad Juárez todos callaron. Absolutamente nadie alzó la voz para defender a Ciudad Juárez. Y finalmente se termina aprobando. Y esto viene a afectar a la economía juarense, a la economía chihuahuense. Y yo creo que hoy esa oposición y Somos México a lo largo y ancho del país, en Chihuahua y en Ciudad Juárez, tendrá que ser esa parte también, esa voz que marque la diferencia y de lo que se ha dejado de hacer, ¿no? Fíjate que déjame contestártelo diciendo quién forma Somos México. Tiene tres vertientes. Gente que fue árbitro electoral y por contexto del país ya no quiere o no puede, tipo Leonardo Valdés, que fue presidente del IFE, o Edmundo Jacobo, que fue secretario ejecutivo 15 años del IFE y del INE. Vaya que la saben. Segundo, una vertiente ciudadana. No somos, pero venimos de la mareados. Mucha gente, Frente Cívico Nacional y organizaciones que salimos a dar la batalla contra López Obrador y sus abusos de plan A y plan B, contra la regresión. Ya lo hemos hecho. Y tercero, gente que ya ha estado en cargos públicos, un servidor, Cecilia Soto, Guadalupe Costa Naranja y otros, en un esquema muy amplio de gente que tenga esta convicción democrática. ¿Por qué creemos que es importante ser oposición? Porque este país está destruyendo su futuro por malas decisiones. Y no es que sea una cosa solo antimorena, no. No nos alcanza un proyecto antimorena. Tenemos que hacer un proyecto de país mucho más, pero eso pasa por sacar a Morena del gobierno. Claro. Y en el 27 hay 17 elecciones para gobernador, incluido Chihuahua.
Sí. Y aquí vamos a estar dando la batalla con una fórmula. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que Morena pierda. Y vamos al Congreso y después del 27 vamos a armar una gran coalición opositora. Desde ahorita lo estamos diciendo, con elecciones primarias para tener una gran coalición para sacar a esta gente que solo con ver lo que hizo el ministro de la Corte de permitir que le limpiaran los zapatos. Solo con el salón de belleza de Andreita, ¿no? O de otras senadoras. Eso lo quitaron cuando yo estaba en el Senado, pero son una hipocresía. Monreal lo quitó. Y también lo que el alcalde de Tequila es, mira, abrazos y no balazos es el nombre del pacto criminal, de gobernanza criminal de Morena con el crimen. El alcalde de Tequila es solo muestra de un botón. Ya salió Julio Scherer a describir toda la marranada de la financiación. Jesús Ramírez Cuevas. Del huachicol fiscal. Ya no lo dice Estados Unidos, ya no lo dice lo dice Julio Scherer. Ellos mismos. Consejero jurídico. Hay una preocupación que me surge ahorita de repente escuchando el proyecto de Somos México. Esto no provocará, y es una preocupación muy probable, que el voto de los mexicanos que queremos a México, entre los que nos identificamos quizás un poquito con la derecha, quizás un poquito más con las libertades de empresarios, etcétera, se vaya a dividir. Y parte de los votos que se está llevando el Acción Nacional o la oposición en sus arreglos que tienen, les vaya a restar votos y los otros y Morena se consolide. No se va a dividir el voto entre los que queremos un México diferente y que quizás ese voto que tiene ahorita Acción Nacional se vea con ustedes y que se divide ese voto y que no logremos jalar a una unidad. Por eso, cuando hablas tú que eventualmente se tendría que hacer una alianza a una segunda vuelta, etcétera, pero ahorita en este momento no es el riesgo de dividir el voto. Hace poquito estuvimos con la dirigencia del PAN y uno de los dirigentes nos decía, no nos pueden quitar lo que ya no tenemos. Bueno, ¿no? Entonces, Somos México no está pensado para evitar a nadie la oposición, está pensado para captar el voto de la gente que ya no se siente representada. Hay gente que ya no va a votar por el PAN. Hay gente que ya no va a votar por el PRI. De hecho, MC no le significa porque los ven cada vez más Senado sincronizado con el gobierno. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Que se vaya a la abstención? ¿Que se vaya a Morena? No, Somos México, ten la absoluta claridad, es un proyecto aliancista. Y no te lo estoy diciendo ahorita. Yo estuve en Chihuahua Capital hace unos 4 meses y lo dije también ahí públicamente. Vamos a ayudar a que Morena pierda Chihuahua y que pierda el mayor número de espacios posibles en el país. Eso mismo dije en Zacatecas, eso mismo hemos dicho en Colima, eso mismo estamos diciendo en lugares donde hay elecciones. ¿Por qué? Porque no queremos dividir el voto opositor. correcto. Lo que queremos es una gran coalición. Y la ley nos obliga en 27 a ir solos. Sí nos obliga eso. Pero eso no quiere decir que no hagamos estrategias electorales para sumar y empujar donde vengamos. Acá está en Sonora. A ver, en Sonora. El alcalde de Hermosillo que tiene puntero. Oye, pues igual pensamos que esa es nuestra mejor opción. En Chihuahua, hombre, el alcalde de Chihuahua va de puntero. Pues tenemos que sentarnos a platicar cuál es la mejor manera, pero bajo una regla, José Luis, que pierda Morena. No nos interesa hacer el MC el 24, ¿eh? Claro. Así, es lo que... Te lo digo con esa claridad. Claro. A mí no me interesa hacer la primera clase del Titanic, que va en su pinche barquito chiquito, viendo cómo se hunde el país. Ay, se hundió el país. Y se están ahogando. Ya se congelaron. Qué malo. Yo estoy en mi barquito, remando, ¿no? A que me rescate, a ver quién. A ver si llega Trump a rescatarme. A ver si llega quién. Mientras veo cómo se hundió el Titanic. No. Yo no soy la primera clase del Titanic, ¿eh? Ya cuando se hunda el Titanic será otro pedo. Ya. Así es. No, bueno, es que no puede ser que el bien particular esté por encima del bien general. No puede ser. No puede ser. Tenemos que encontrar, y eso es el trabajo que tenemos que empezar a construir desde ahorita,
una convocatoria a todos los demócratas, con partido sin partido, el PRI, el PAN, del MC, encantados o desencantados, todas, para enfrentar a este gobierno corrupto, a este gobierno que tiene impacto criminal con el narco, y este gobierno que nos ha traicionado y ha destruido todo lo que construimos. Que nos ha mentido, nos ha robado y nos ha traicionado. Y eso pasa por Chihuahua. Claro. Sí, la elección del año próximo. ¿Qué sigue para Somos México? De acuerdo a lo que nos acabas de decir, no habría razón para que les negaran el registro. Mira, por supuesto que lo que estamos haciendo es ganándonos el registro en las calles. A pulso. A pulso. Aquí en Juárez estamos haciendo un proceso de afiliación muy intenso. Venimos Y en todo el estado. Y en todo el estado. Llevamos ya 6 de 9 Fueron casi 5,000 registros en el estado de Chihuahua de afiliaciones a Somos México. ¿Qué se necesita Todavía para afiliarse tenemos a Somos México? hasta el 28 y pues invitamos a toda la gente que quiera afiliarse. Están las páginas de Somos México, donde pueden entrar y ahí pueden también solicitar el apoyo para poderse afiliar a Somos México. Todavía tenemos hasta el 28. Es muy fácil. Es muy fácil. somosmx.org.mx, somosmx.org.mx, ahí ustedes pueden acceder. Hay una manera de autoafiliarse. Sí. Es una aplicación del INE. El INE es el que te da el proceso, valida tu afiliación. Y si no hay cómo escribir, hay equipos ahí en todo Chihuahua. Ya llevamos 6 de 9 distritos, vamos a tener 7 este fin de semana aquí en Guaritos. El día 14. Vamos a hacer la asamblea acá. ¿Por qué? Porque esto, si bien es un proyecto nacional, eso se construye en lo local. Así es. Somos muchos Méxicos. A mí me encanta Chihuahua, me encanta Juárez. Siempre me doy mi dosis de burritos, me llevo mis tortillas de harina, mi queso asadero, atasca todo acá y luego, pero yo no vivo aquí. Yo vivo en la Chinangabanda. Yo soy de allá. ¿Y quién tiene que encargarse de Juárez? Los juarenses. La gente que vive en Juárez. Claro. Principalmente. Por supuesto que somos un pacto nacional, sin duda. A Juárez aporta mucho a la economía de este país. Juárez es detrás de este país. Juárez es un motor económico de Chihuahua, en mi opinión, maltratado. En mi opinión, no bien valuado. Pero la gente que tiene que cargarse Juárez no es la gente fuera. Es la gente que aquí vive, que ha optado por este como su lugar de residencia. Juárez tiene en la diversidad su riqueza porque hay gente de toda la posibilidad. Correcto. Y eso lo hace único. ¿Es una metrópoli? Es una metrópoli. Es una de las fuerzas económicas de nuestro país. Y por eso invito a que no solo que se sumen. No es que confíen en Federico o confíen en Álvarez y Casa. Es un voto de confianza para ustedes. Si no te gusta lo que pasa en este país, si no te quieres quedar cruzado de brazos, si no te sientes representado, Somos México es tu opción. Sí. Pues ahí está el mensaje. Federico Solano, quien Juárez coordina de alguna manera los trabajos de Somos México. Es parte del equipo, es parte de los promotores, es parte de los organizadores. Todavía no tienen experiencia. Hay equipos que están trabajando en todo el estado. Ya vendrá, después de la asamblea de febrero, armar los equipos y me van a ver acá más seguido. Con mucho gusto. Ese es el tiempo, era lo que quería aterrizar. ¿Qué sigue? ¿Cuándo el INE define el registro o no? Entregando el 25 de febrero que vamos a entregar. Tienes hasta el límite del 27. Tienen 60 días hábiles para contestar. Eso quiere decir marzo, abril y mayo. Entonces estaremos esperando que fines de mayo, principios de junio, podamos tener ya el registro. Y lo hemos dicho con mucha claridad. No es que no es un favor, es un derecho. No, y además lo vamos a exigir y lo vamos a mover porque no crean que nos vamos a regresar a nuestra casa llenadas en rapita, ¿no? O sea, no, eso no va a pasar. Nos vamos a mover para exigir nuestros derechos. Muy bien. Pues agradecerte, Emilio. Muchas gracias. El tiempo, la entrevista. Creo que tocamos todos los puntos, los temas importantes. ¿Algo con lo que quisieras despedir? Decirles, miren, yo solo quiero hacer una invitación. A que construyamos el país donde nos muevan nuestros sueños, no nuestros miedos. Para eso somos México, es un instrumento más.
Muy bien. Federico, muchas gracias No, pues por agradecerles a invitado, la ambos verdad que es nos que hayan abierto una el gran espacio, oportunidad, claro. que nos hayan permitido llegar a toda la gente que ustedes día a día llegan. Y pues nada, aquí estaremos próximamente en otra de las visitas de Emilio, y pues el compromiso está también que nos visite por aquí Guadalupe Acosta Naranjo en próximas fechas, y pues muy agradecido con ustedes. Al contrario, gracias a gracias, ustedes. muchas gracias. Ahí está el mensaje, José Luis, para la gente, para los juarenses, bien lo dice Emilio. Solamente los que vivimos aquí sabemos dónde nos aprieta el zapato. Correcto. Así es, así es. Y lo dijo bien Emilio, creo que Juárez, yo se lo dije incluso a la presidenta en algún momento cuando era candidata, Juárez es una mujer muy bonita, pero muy descuidada. No, tiene el mismo maquillaje de hace 30 años, el mismo vestido, los mismos zapatitos, todo igual. Y aún así, cuando va al baile, la sacan a bailar. Imagínate si la transformamos y la ponemos bella, muchas más inversiones. Pero en fin, Paco, hasta la próxima. ¿Ya? ¿La carnita asada? Ya es estuvo. tiempo, ya es ¿Ya? hora. A ponerle saldo a la hielera. Así es. Eso. Así es. Gracias por habernos Gracias. sintonizado. Nos vemos en una semana. Cuídense. Pásela muy bien.